Hay una idea de la que quiero hablar contigo hoy porque creo que es una de las más malinterpretadas. Y curiosamente, también creo que es una de las que más puede cambiar la forma en la que construyes tu vida, tu profesión y tu marca personal. Nos han enseñado que querer más es malo, que aspirar a grandes cosas es ego, que pensar en grande es ser ambicioso y que ser ambicioso tiene una connotación negativa. Y yo, sinceramente, no lo veo así. Creo que la ambición, entendida correctamente, es una virtud, porque gracias a esa ambición, una persona decide estudiar una carrera, decide cambiar de profesión, decide emprender, construir una empresa, crear una marca personal, mejorar la vida de su familia, ayudar a demás personas. Y al final, todas esas decisiones nacen desde una misma pregunta. ¿Y si pudiera construir algo más grande de lo que tengo hoy? Para mí, eso también es ambición y no tiene nada que ver de malo. Al contrario, creo que es uno de los principios que impulsa el crecimiento de una persona. Porque la ambición bien entendida no consiste en querer más por ego. Consiste en querer convertirte en una persona capaz de aportar más, capaz de generar más valor, capaz de ayudar a más personas, capaz de construir algo que tenga un impacto mucho mayor del que hoy tú tienes. Y ahí cambia completamente el significado de la palabra, porque ya no estás pensando solo en ti. Empiezas a pensar en todas las personas a las que podrías ayudar si desarrollas realmente todo tu potencial. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has querido una vida mejor? ¿Cuántas veces has querido cambiar de trabajo? ¿Cuántas veces has querido comprarte una casa más bonita? ¿Cuántas veces has querido viajar? ¿Cuántas veces has pensado que podrías construir un proyecto propio? Todo eso también es ambición. Y probablemente nunca lo habías llamado así, porque nos hicieron creer que la ambición era algo negativo. Pero si esa ambición te impulsa a crecer, si esa ambición te impulsa a prepararte, si esa ambición te impulsa a construir una vida con más propósito, entonces deja de ser un defecto y empieza a convertirse en un principio. Y creo que aquí está el primer error que cometemos. Pensamos que pensar en grande es suficiente. Y no, pensar en grande es solo el punto de partida. Porque una visión grande también te obliga a convertirte en una persona más grande. Te obliga a tomar decisiones diferentes, te obliga a dejar de conformarte y a preguntarte constantemente, ¿la persona que soy hoy es capaz de construir la vida que quiero? Porque si la respuesta es no, entonces no significa que renuncies al objetivo. Significa que tienes que crecer hasta estar a la altura de ese objetivo. Y eso cambia completamente la conversación. Porque ya no se trata solamente de conseguir resultados. Se trata de convertirte en la persona capaz de sostener esos resultados. Y ahí también entendí algo que hoy quiero compartir contigo. La ambición le da un propósito a tu crecimiento. Porque cuando tu objetivo es pequeño, tus decisiones también suelen ser pequeñas. Pero cuando decides construir algo realmente importante para ti, empiezas a pensar diferente. Empiezas a cuidar mejor tu tiempo. Empiezas a cuidar mejor tu energía. Empiezas a preguntarte dónde merece la pena invertir. Y empiezas a entender que crecer no es una opción, es tu responsabilidad. Porque cuanto más creces tú, más capacidad tienes para aportar valor, más capacidad tienes para resolver problemas, más capacidad tienes para ayudar a los demás. Y ese cambio de perspectiva hace que dejes de construir solamente para ti
y empiezas a construir pensando en el impacto que tú puedes generar. Y creo que ahí es donde nace una marca personal de verdad. No cuando alguien abre una cuenta en redes sociales, no cuando alguien publica su primer contenido. Una marca empieza a construirse cuando una persona decide que ya no quiere vivir pensando en pequeño, cuando decide desarrollar todo aquello que es capaz de aportar. Porque una marca personal nunca será más grande que la persona que la dirige. Y si tu ambición es pequeña, también lo serán tus decisiones. Y cuando empiezas a entender esto, ocurre algo muy interesante. La ambición deja de ser una emoción y empieza a convertirse en un criterio para tomar decisiones. Porque una persona que aspira a grandes cosas ya no decide igual y empieza a preguntarse, ¿esa decisión me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Y esa pregunta cambia absolutamente todo. Porque ya no actúas por impulso, ya no haces las cosas porque todo el mundo las está haciendo, ya no sigues el ruido, empiezas a actuar con dirección. Y aquí es donde quiero conectar este principio con la marca personal. Muchas personas dicen que quieren crecer, que quieren vivir de lo que hacen, que quieren tener una marca reconocida y con posicionamiento, que quieren ayudar a más personas, pero luego toman decisiones completamente contrarias a ese objetivo y prefieren permanecer invisibles. Les cuesta comunicar lo que hacen, les cuesta hablar de su trabajo, les cuesta mostrar el valor que generan. Y aquí quiero decirte algo con mucho respeto. Si la gente no sabe que existes, es muy difícil que pueda confiar en ti. Si la gente no sabe lo que haces, es muy difícil que pueda contratarte. Y si la gente no sabe cómo puedes ayudarla, nunca tendrá la oportunidad de elegirte. Y por eso creo que muchas veces confundimos la humildad con la invisibilidad. Y no son lo mismo. Ser humilde no significa esconder el valor que tú tienes. Ser humilde también es poner ese valor al servicio de otras personas. Porque si sabes que puedes ayudar a alguien con lo que tú conoces, ¿por qué vas a esconderlo? ¿Por qué ibas a esperar que el mercado adivine quién eres tú? ¿Por qué ibas a conformarte con solo que te conozcan las personas que ya están cerca de ti? Para mí, eso también tiene que ver con la ambición. Porque cuando tu ambición es más grande, dejas de pensar únicamente en ti. Empiezas a pensar en todas las personas que todavía no saben que existes y que podrían beneficiarse de lo que tú haces. Y eso cambia la forma en la que comunicas. Ya no creas contenido para conseguir seguidores, creas contenido para generar claridad. Ya no publicas para llamar la atención. Tú publicas para que las personas correctas entiendan el valor que les puedes aportar en sus vidas. Ya no buscas hacer ruido, buscas construir una percepción, porque una marca personal no consiste en que mucha gente conozca tu nombre. Consiste en que las personas correctas entiendan por qué deberían confiar en ti. Y ahí es donde el posicionamiento empieza a tener sentido. Porque posicionarte no es hacerte famoso, es ocupar un lugar claro en la mente de las personas. Es que cuando alguien tenga un problema que tú sabes resolver, piensen directamente en ti. Y eso no ocurre por suerte. Ocurre porque decidiste dejar de ser invisible. Porque entendiste que una marca no crece solo porque seas buena. Crece porque es capaz de comunicar el valor que genera en otros. Y quiero insistir en esta idea porque me parece muy importante. Hay profesionales extraordinarios que siguen siendo invisibles.
no porque les falte talento o conocimiento o habilidades, sino porque todavía no han asumido la responsabilidad de hacer visible ese conocimiento que tienen. Y para mí, eso también nace desde este principio. Porque una persona con gran ambición entiende que su responsabilidad no termina con ser buena. Tiene la responsabilidad de hacer que ese valor llegue a las personas que lo necesitan. Y cuando tú entiendes esto, dejas de preguntarte cómo conseguir más seguidores y empiezas a preguntarte cómo puedo comunicar mejor el valor que soy capaz de aportar. Porque esa es la pregunta que realmente hace crecer una marca. Y esa respuesta solo aparece cuando tu ambición deja de estar centrada en ti y empieza a estar centrada en el impacto que quieres generar en los demás. Hay otra consecuencia de la que casi nadie habla cuando entiende este principio. Una persona con gran ambición deja de ver el crecimiento como un gasto y empieza a verla como una inversión. Y aquí quiero hablarte desde mi propia experiencia. Yo no dejo de formarme, no porque crea que me falta por aprender, sino porque entiendo que mi marca nunca va a crecer por encima de la persona que la dirige. Por eso invierto en mi mente, invierto en mi educación, invierto en personas que ya han recorrido el camino que yo quiero recorrer. Porque siempre me hago una pregunta. ¿Quién tiene más probabilidades de tener razón? ¿Mi mente, que muchas veces busca mantenerme en esa zona cómoda? ¿O una persona que ya consiguió los resultados que yo todavía quiero construir? Y esa pregunta hace que vuelva a aprender, hace que vuelva a cuestionarme, hace que siga creciendo. Porque una persona con una gran ambición entiende que crecer también implica desaprender muchas cosas. ¿Qué implica cambiar creencias? ¿Qué implica dejar atrás esa forma de pensar que ya no te sirve para tu siguiente nivel? Y también implica actuar. Porque una idea no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es lo que haces con esa idea. Uno de mis mentores siempre dice esto: cuando tengas una idea, no dejes pasar demasiado tiempo para ponerla en marcha. Y esa idea me hizo mucho sentido, porque cuanto más tiempo pasa, más tiempo tiene la mente para convencerte de que no lo hagas. Empiezan las dudas, las excusas, a pensar que quizá no era una buena idea, que quizá todavía no es el momento, que quizá necesitas prepararte un poco más. Y muchas veces lo único que termina pasando es que nunca empiezas. Ahora bien, tampoco quiero que confundas esto con un actuar sin pensar llevado por el ruido, porque una cosa es actuar rápido y otra muy distinta es actuar sin dirección. Yo siempre hablo de tomar acción, pero tomar acción hacia un objetivo, con claridad, estrategia, con dirección, porque moverte no significa avanzar. Puedes hacer muchísimas cosas durante el día y aún así seguir exactamente en el mismo lugar. Por eso, primero defines hacia dónde tú quieres ir. Y una vez que lo tienes claro, empiezas a actuar, analizar, corregir, mejorar y vuelves a actuar. Eso también es estrategia. Y aquí quiero volver al principio con el que empezamos este episodio. Muchas personas siguen viendo la ambición como algo negativo. Yo creo que el problema nunca fue la ambición. El problema es cuando esa ambición se queda solamente en un deseo. Porque una ambición bien entendida te obliga a crecer, te obliga a prepararte, a desarrollar una identidad capaz de sostener esa visión. Te obliga a construir una marca con dirección y comunicar el valor que realmente tú tienes. Y te obliga a dejar de conformarte con permanecer invisible.
Porque cuando tú entiendes que tu trabajo puede ayudar a otras personas, también entiendes que es tu responsabilidad hacer que esas personas sepan que tú existes. Y creo que esa es una de las conversaciones que necesitamos empezar a tener más. No tengas miedo de pensar en grande. No tengas miedo de querer construir algo importante. No tengas miedo de aspirar a una vida mejor. Porque esa ambición, cuando nace del deseo de aportar más valor, de ayudar a las personas y de construir algo con sentido de propósito, deja de ser un defecto y se convierte en uno de los principios más importantes sobre lo que tú puedes construir tu vida y tu marca personal. Y me gustaría que termináramos este episodio haciéndonos una pregunta. ¿El nivel de ambición con el que estoy construyendo hoy está a la altura de la vida, de la marca y del impacto que quiero crear? Porque quizá la estrategia no es el problema. Quizá el conocimiento tampoco. Quizá lo único que tú necesitas crecer primero es el tamaño de la visión con la que estás tomando tus decisiones. Y cuando esa visión crece, también crece tu identidad, tu estrategia y tu marca. Y sobre todo, crece el impacto que eres capaz de generar en la vida de las demás personas. Si has llegado hasta el final de este episodio, te invito a que me sigas en mis redes sociales, te las dejo en la descripción. Nos escuchamos en el siguiente episodio y que tengas un excelente inicio de semana.